Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestros invitados en el día de hoy, quiero hacer mi comentario de todos los lunes. Como hemos hablado en abundancia sobre el tema del COVID, y hoy vamos a también a abordarlo, pues quiero referirme a otro asunto, a lo ocurrido hace unos días con la banda del Coqui, esas acciones que dio en su apartamento, parte de esa banda. Quiero abordar este punto porque evidentemente pone el dedo en un caso que también nos ocupa, que es el de la inseguridad, la acción de grupos armados, la impunidad con la cual se movilizan, con la cual operan y, por supuesto, la situación que genera esta actuación de bandas en los barrios donde ellos habitan. Ciertamente, el Estado tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos y no puede permitir la acción de bandas de esta naturaleza, bajo ninguna circunstancia. Y corresponde al Estado actuar con firmeza, con mano dura, apegado a la Constitución. ¿Es un reto? Por supuesto que lo es. No se puede justificar, por ejemplo, violaciones a derechos humanos, ataques a la población, que haga ver pues, que se trata de un poder criminal capaz de provocar la seguridad de los venezolanos. Es un tema complejo para especialistas quizás, para que lo debatan criminólogos, para que las personas expertas en seguridad, ver cuál es el plan, o por lo menos qué tipo de acciones, ¿verdad? Cómo hacer para garantizar que las personas que habitan en estas barriadas caraqueñas no estén sometidas a los rigores de bandas criminales que actúan impunemente. Y por supuesto, claro que las autoridades tienen el respaldo de la ciudadanía, pero eso no es una patente de corso para que no actúen de acuerdo a la ley. Todo lo contrario, tiene que ver en una democracia o en un país que se precie de serlo, la actuación de las autoridades sobre la base del respeto a la normativa constitucional, a la normativa legal, pero con el uso de todas las facultades que la ley le otorga para garantizar la seguridad de los venezolanos. Aquí no puede haber un barrio donde no entre la policía porque la banda del tal fulano no lo permite. Aquí no puede haber acuerdos con la delincuencia para que actúen en barrios en nombre de una zona de paz o cualquier figura estrambótica de esa naturaleza. Aquí tiene que haber un Estado que se haga sentir, un Estado fuerte que con la Constitución en la mano le ponga un parado a este tipo de bandas. Porque si siguen y que bueno, se adueñen de una parte de la ciudad, ¿hasta dónde vamos a llegar con este tipo de bandas criminales? Creo que el Estado debe una explicación. Bien, hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Jesús Seguía. Él es el presidente de Atincorp, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Jesús? Gracias por acompañarnos en la tarde de Saludos, hoy. Vladimir. Saludos a todos los televidentes, escuchando tu comentario sobre este caso tan dramático. Sí, hombre. Bueno, Estamos no sé si tienes algo que decir al respecto para entrar entonces en una materia que era la que en teníamos. el país, caos político, caos institucional, caos social, es un nivel de incertidumbre muy grande, una falta de control institucional, hay una gran, digamos, frustración por parte de la población, la gente se llena de odio, de ira, de reconcomios, se llena de amargura. Y claro, este estado emocional no es nada bueno para una nación que necesita reconstruirse cuanto antes. Entrando en otro punto, Jesús, quería evaluar contigo. Tú has hablado abundantemente de la necesidad de soluciones negociadas al conflicto político venezolano. Tienes varios años, al igual que otros venezolanos, entre los cuales me incluyo, apostando por esa opción. Y acabamos de ver un acuerdo que permite la llegada de vacunas a Venezuela, o que va a permitir la llegada de vacunas a Venezuela, un acuerdo a través de representantes del presidente Nicolás Maduro y del dirigente opositor Juan Guaidó. Me gustaría comentar este acuerdo que incluso, bueno, ha sido parte de las noticias más importantes de los últimos días, ¿no? Bueno, sí, yo creo que por fin ambos, o por lo menos quienes fungen como o que son los jefes de ambos bloques, en el caso de Nicolás Maduro como presidente de la República, en el caso de Juan Guaidó como representante de un factor importante de la oposición y es el factor que está siendo reconocido internacionalmente. Obviamente que el acuerdo entre ambos es fundamental para que puedan
comenzar a resolverse problemas básicos de la población y del país. Este tema formal entre Juan Guaidó y lograron ese entendimiento para que en el caso de Juan Guaidó lograra liberar fondos que existen, además del apoyo internacional que ha recibido por parte de los Estados Unidos, venezolana. No hacer eso que hemos visto, Vladimir, que es deplorable, de que las pocas vacunas que llegaron al país, lo primero no le hicieron caso pues a los ancianos o a las personas adultas mayores de 65 años de edad, a las personas vulnerables. O sea, no, eso no es correcto en una sociedad normal, una sociedad democrática, una sociedad decente. Creo que los políticos de oficio tienen que reflexionar. Eso, digamos, expedito, express a quienes la están poniendo para que entonces tengan el privilegio. Yo entiendo que todo el mundo tiene la obligación de defender su vida como sea, de salvarla. Pero cuando se trata de políticos, es servirle a la gente. Y deben marcar pauta en ese sentido. Ahora, eso está pasando en todas partes del mundo. En la Florida, por ejemplo, el gobernador Ron DeSantis, fue denunciado por haberle dado vacunas en forma prioritaria a un grupo de personas que han sido sus patrocinantes financieros en las campañas electorales. Es un escándalo que ha habido en los Estados Unidos. De manera que yo simplemente digo, aprovechen al máximo, de la manera más racional, de la manera más justa, de la manera más equitativa, la distribución de estas vacunas para que Venezuela pueda hacerle frente a este rebrote brutal que hay, sobre todo por la llegada de la variante brasilera, sudafricana o inglesa, no sé cuál de ellas, pero en todo caso la brasilera, que viene con mucha fuerza, mucha furia y está devorando la vida de mucha gente. Yo estoy conmocionado de verdad por la cantidad de familiares, amigos que han fallecido producto de esta pandemia. Ahora, Jesús, fíjate, a propósito de ese punto, en la segunda parte del programa, nosotros vamos a conversar con la doctora María Fernanda Correa, quien nos acompaña en el estudio ya, a propósito de ese tema. Pero me gustaría también ver un poco más allá del acuerdo para la traída a Venezuela, o para la compra de las vacunas. Me gustaría ver esto en el contexto de la crisis política venezolana. ¿Esto es un hecho aislado? ¿Es el preludio por los observadores políticos, como es el caso tuyo? Mira, yo en primer lugar, yo no sé si esto es parte ya de una disposición que existe de ambas partes de empezar a ponerse de acuerdo. Dios quiera que sea así, porque muchos de los problemas del país solo se resolverán a partir de acuerdos entre ambos bloques. Nadie por sí solo va a poder resolver la mayor parte de los problemas del país. Nadie. Nadie podrá. Los problemas económicos tienen que resolverse de manera conjunta. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional que ha tomado partido en el conflicto venezolano tiene que, además de los acuerdos, para solucionar la crisis política, que yo creo que están encaminándose porque, mira, yo siempre recuerdo, además de la posición que yo vengo sustentando con mucha coherencia, con mucho raciocinio, con mucha consistencia desde hace más de 10 años. La situación venezolana, el caso venezolano, se resuelve a través de negociaciones. Como dijo Elliot Abrams, el anterior enviado de Donald Trump al caso Venezuela, esto va a terminar en una mesa de negociaciones. Mira, y se va a negociar no con quien uno quiera, sino con quien esté allí. Claro, no es un tema de gusto. Punto así. Tenemos que hacer una pausa. Tiene mayor propensión a depender de quien tenga el poder. Así es sencillo. Y ya vemos que en el caso de Venezuela, porque si eso fuese verdad, ya los norcoreanos hubiesen salido de la poder. Así es sencillo. Y ya vemos que en el caso de Venezuela, porque si eso fuese verdad, ya los norcoreanos hubiesen salido de la dinastía de los Kim y los cubanos hubiesen salido de los Castro. Y así sucesivamente. De manera que eso no es verdad. Para tener éxito en la política, más la recuperación del país. Fíjate, Jesús, representantes de Noruega,
y se ha abierto nuevamente la ventana de la negociación política, de la mediación. No necesariamente la designación de un nuevo, no del todo atada, porque cada una tiene sus tiempos. Lo del CNE va a un ritmo mucho más rápido que... Pero me gustaría saber tu perspectiva del rol de Noruega en todo esto, cómo puede hacer variar la posición de la Unión Europea, cómo puede variar o no la posición de los Estados Unidos y los pasos que tendría que dar el gobierno de Venezuela para que esas posiciones cambien. No le pongo nombre para no empastelar las cosas. Yo lo que pido es que reflexionen. Yo creo que todo el mundo tiene que entenderlo. Pero son 5 y 5. El juego ahora tiene que ir en dirección hacia un liderazgo colectivo. Un liderazgo colectivo. Porque es que de lo contrario el país no va a superar esto. Porque mientras... Esto es como una carreta conducida por 4 bueyes que van en dirección contraria a cada uno. ¿A dónde va esa carreta? Porque cada quien está defendiendo sus intereses particulares. Ver cómo son ellos los protagonistas fundamentales de un proceso. Y Venezuela no merece eso, por Dios. Yo creo que llegó la hora de reflexionar, de actuar con humildad. Y eso no quita el derecho a nadie a hacer política. Ni significa que nadie agarre y renuncie a la política. No, yo no pido eso. Simplemente le pido a los políticos de oficio que hagan lo correcto para que el país deje de sufrir. Para que el país arranque de nuevo. Eso es lo único que pido. Antes de despedirte, me gustaría los escenarios más probables que tú identificas en este momento en Venezuela, los más probables en el corto y mediano plazo. Mira, yo creo que la mayoría opositora va a participar en las elecciones regionales apenas tengan una mínima concesión. Con una mínima concesión todo el mundo va a decir, ahora sí hay condiciones. Y eso es fundamental, porque eso va a significar rescatar la confianza en los venezolanos en el voto, que en mal momento fue dinamitada, en mal momento, y bajo una cantidad de argumentos falaces. Pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Es momento de retomar la ruta. Que las elecciones regionales van a resolver los problemas del país. No, vale. Por Dios, hay que ser bastante cuerdo para saber cómo son las cosas. Pero las elecciones regionales y municipales van a permitir rehacer el juego político en Venezuela. Va a permitir que en términos de libertades y en términos, digamos, de acumulación de poderes. La oposición necesita acumular poder porque viene de una retahíla de derrotas, digamos, fabricadas en mal momento por políticos que no han actuado de manera correcta, y entonces ahora necesita reconstruirse. Ir a una elección regional y municipal es una obligación, porque hasta la Constitución lo establece, porque hay que renovar esos poderes. Y lo que más importa no es tanto la conformación del CNE, de 2 más 2 y 1, digamos, equilibrado, porque ahí es donde se puede trancar el juego. Y lo que más importa es que en el CNE se garantice el mismo protocolo de votación que existía en el 2015. Bueno, Jesús, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Sé que tienes otras actividades y volveremos a conversar. Seguimos pendientes y un saludo. Muchas gracias, Jesús Seguías, presidente de Atincorp. Vamos a variar un poco el tema, vamos a concentrarnos más en el tema COVID, las vacunas, etcétera, y vamos a tener como invitada a la doctora María Fernanda Correa, bioquímica, investigadora de la vacuna rusa, además es farmacéutica con maestría y doctorado en bioquímica. Forma parte del equipo de la vacuna rusa en Venezuela, expresidente del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel. Hacemos la pausa y ya venimos. Bueno, del análisis político pasamos ahora al tema específico de las vacunas, la lucha contra el COVID, esta variante brasileña que ha llegado. Por cierto que el gobierno... Bienvenida, doctora. Bioquímica, investigadora de la vacuna rusa. Ella es farmacéutica con maestría y equipo de la vacuna rusa en Venezuela. Es presidente del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel. Así tal cual. Así tal cual. Por cierto, bioquímica es una materia filtro, como llamamos en la universidad, de las más difíciles para los estudiantes de nutrición, de medicina, sí, etcétera, ¿no? Así es, un tiempo ya. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero sigue siendo una materia complicada para los madurado. que somos sí. neófitos en el asunto. Claro. ¿No?
Porque es Sobre que todo los que somos graduados en humanidades. la química completa del organismo es muy compleja. Todos los días se descubren cosas. Sí. Por supuesto. Y a propósito de esta epidemia o de esta pandemia, mejor dicho, pues siguen descubriéndose cosas, ¿verdad? Todos los días. No hay manera Por de ejemplo, mantenerse al día. Le pregunto, doctora, desde el punto de vista de la bioquímica, ¿qué ha cambiado a propósito de la pandemia? ¿Algunas de esas verdades establecidas como tótems? Bueno, ha cambiado que la velocidad con la cual se descubren cosas es muy de acceso a la información científico-técnica. Una de las cosas que generó esta posibilidad de todos tratar de entender algo que no se entendía al inicio y que todavía no se entienden muchas cosas, es acceso a la información científico-técnica. Muchas de las editoriales internacionales abrieron sus páginas y permitieron que la lectura fuese uno de los mecanismos de comunicación. Los científicos empezaron a comunicarse en el planeta a una velocidad que antes no era posible. La información fluyó de una manera mucho más rápida y eso generó que gente se asociara de muchas partes del mundo para un mismo fin, y eso ha dado un resultado a nivel de ciencia impresionante. Que tengamos en un año entendido los mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos, que entendamos cómo pudiéramos entender cómo vamos a tratar de una patología que desconocíamos, que empecemos a entender qué es lo que realmente ocurre a nivel fisiopatológico. En menos de un año es un récord. Y que además en menos de un año tengamos no sé cuántas propuestas vacunales, todas surgiendo en países distintos, es un reto desde el punto de vista científico. Y se debe específicamente a eso, que hubo acceso a la información. Las páginas de las revistas más prestigiosas a nivel de ciencia médica abrieron sus portales y la gente pudo leer. Eso es un avance, porque siempre está limitada la información en los países, por lo menos como el nuestro, a tener acceso. El acceso a la información científico-técnica limitada siempre será un atraso para el planeta. Por supuesto, y además las universidades, por ejemplo, con el tema presupuestario tampoco han podido afiliarse a publicaciones que hace muchos años que no lo pueden hacer por razones del presupuesto. Sí. Pero entrando un poco en materia, como usted es estudiosa, investigadora pues, de la vacuna rusa, vamos a hablar un poco sobre ese tema. ¿Qué tiene la vacuna rusa que no tienen las vacunas? Bueno, cuando se inició la solicitud para nosotros, porque tengo que decir que de manera muy inteligente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud han hecho una vinculación efectiva y han convocado a muchos investigadores del país a ayudarlos en esa mesa técnica, vamos a llamarla Comité Científico Técnico para COVID. Eso nos permitió, vamos a decir, unir esfuerzos y buscar opiniones variadas y diversas. Y llegó la posición en donde empezaron a aparecer las vacunas y se nos consultó sobre cómo veíamos esa vacuna, cuando todavía no estaba ni siquiera publicados los ensayos fase 2, fase 3. Y rusa es una propuesta vacunal, como propuesta vacunal es excelente porque involucra una primera dosis utilizando un vector adenoviral que no circula mucho en la población, en donde se han quitado los genes que permiten que el adenovirus se duplique en la célula y se ha clonado el gen de la espícula del coronavirus como lo que va a expresarse con ese vector. Pero entonces al inocularle a la persona un adenovirus 26 con la espícula clonada, no se produce una respuesta antivector, que es una de las complicaciones que tiene una de las vacunas que solamente se basa en adenovirus 5. Es la AstraZeneca. ¿Hay algún gráfico que podamos mostrar sobre ese? ¿Usted trajo algunos gráficos? No, de eso no. Ok, eso es de la variante brasileña, ya iremos viéndolo. Perfecto. Entonces, la segunda dosis que se pone a los 21 días es un vector adenoviral, adenovirus 5, que es el que produce resfriado común, que es más común y que la gente tiene ya anticuerpos contra el vector. Entonces, ahora, a propósito de eso, disculpe que la interrumpa, pero yo recuerdo cuando uno era niño lo vacunaban, por ejemplo, la polio tenía varias dosis, una segunda dosis creo que tenía, pero otras vacunas no, eran una sola vacuna. Bueno, ¿Por qué tiene que haber una doble dosis de vacuna y no una sola vacuna? Todavía eso se está revisando y cuánto es justamente el tiempo para producir la segunda inmunización. Mediada naturalmente difiere de la respuesta mediada por una vacuna y depende de la vacuna vacunal, la respuesta inmune generada es más o menos, ¿no? Entonces sí, hay vacunas que requieren, cuando se analiza, porque eso se estudia en la fase 1 de los ensayos clínicos, se estudia cuánto es la dosis de la vacuna que se requiere y en el caso de algunas vacunas
las dosis son dobles. Ahorita En hay el caso de la algunas, rusa es inevitablemente por doble. ahora sí. Sin embargo, en Estados Unidos hay una que creo que es Johnson, no sé Sí, qué. hay una que es una que es una monodosis, sí. pero tiene una protección del 70% Por eso, entonces depende de cuál sea la propuesta vacunal como estrategia vacunal, la respuesta, primero las dosis requeridas, después la inmunogenicidad generada, la capacidad de generar una respuesta inmune permanente. Entonces, yo no creo que son pocas las vacunas que tienen una respuesta inmune permanente, porque la presentación de ese antígeno va perdiéndose, pero... y las vacunas, estas vacunas, la rusa, la china, las otras vacunas, las otras ciento y tantas. Siendo tantas, hasta los cubanos están haciendo una vacuna. Tienen varias como 7, 8 pruebas. Propuestas vacunales, ¿no? Sí, diferentes. Esas vacunas, por ejemplo, son efectivas para cualquiera de las presentaciones del COVID, para las distintas cepas, la británica, la brasileña, bueno, la esa china. es otra investigación que resulta recién producto de que desde el año pasado empiezan a aparecer variantes del virus. Mientras más personas se infectan, más virus se transmiten, más virus se esparcen, se diseminan y esos virus van cambiando en el tiempo. Entonces, mientras más personas se infectan, más variantes de virus aparecen. Desde que empezó la pandemia existe un portal muy interesante desde el punto de vista científico que va monitoreando por análisis genómico completo de la secuencia del virus, va monitoreando esas variantes en el mundo y se pueden construir perfectamente los árboles filogenéticos que muestran del virus de Wuhan, pasó a Italia, de Italia salieron de ahí y todo ese mapa ya se ha ido construyendo en el tiempo. ¿Por qué mutan? ¿Por qué muta? Porque muta, todos mutamos. El virus tiene esa posibilidad, tiene un mecanismo, primero es un RNA, cuando ese genoma se tiene que duplicar, se tiene que copiar a cDNA y se tiene que replicar y eso genera siempre variantes genéticas. Eso es inevitable. Esas variantes genéticas pueden ser la muerte del virus o pueden ser, como está pasando, la agresividad mayor, porque ellos están buscando perpetuarse. ¿Sí? Igual que nos buscan a nosotros para poder duplicarse, poder producir más maquinaria viral y más virus circulando, ellos van variando. Este gráfico sí tiene que ver un poco con el... Sí, se han descrito, bueno, estas son las variantes brasileñas, pero se han descrito otras variantes que se monitorean a nivel del mundo, porque esas variantes han producido cambios en la respuesta del virus. Claro, en el caso de la brasileña que está en Venezuela también, podría ser que el virus escape con mayor facilidad de las defensas humanas, evade parcialmente los anticuerpos de las infecciones pasadas de SARS-CoV-2 y los sueros hiperinmunes que se desarrollaron con la... eso. Hiperinmunes, dice aquí, ¿no? Sí, hiperinmunes. Con la circulante silvestre de Wuhan. Bueno, eso nos infectamos, no importa, nos infectamos con el virus de Wuhan. Nos dio COVID, nos salvamos del COVID, nos recuperamos del COVID y generamos una respuesta innata humoral y celular producto de esa infección por COVID. Pero resulta que eso nos generó una respuesta inmune que supuestamente nos protege, ¿sí? Y que entonces debería ser una persona que le dio COVID, no se debería reinfectar por COVID. Resulta que analizando estas variantes, y estas variantes generan variación en los epítopes de reconocimiento del virus por las células, etcétera, hace que esas células ahora se vuelvan a infectar o que el sistema inmunológico no reconozca al virus y ese virus ahora no sea reconocido por los anticuerpos y la respuesta inmunológica generada y podamos volver a infectarnos con el virus. Y eso es lo que está pasando. Aunque generes anticuerpos. Claro, es que tú puedes tener anticuerpos contra el virus de Wuhan y ahora este otro virus, no es otro virus, es SARS, pero tiene variantes genéticas. Esas variantes genéticas alteran algunos epítopes antigénicos que ahora no son reconocidos y la respuesta inmune no lo reconoce y no lo neutraliza. Tenemos que hacer una pausa. Ay, Dios mío. Y al regreso seguiremos conversando. Ya seremos otro porque siempre estamos mutando, ¿verdad? Sí. Cada segundo. Sí, es verdad. Ya venimos. Y sobre todo con la... Bueno, seguimos al aire. La doctora nos está explicando, la doctora María Fernanda Correa nos está explicando y estamos hablando, y yo quiero decirlo coloquialmente, para que se sepa, no se habla de la cepa, sino de la variante, ¿no? Porque la cepa es una sola, el virus es uno solo, ¿no? Es ese mismo, sí. El virus es el SARS-CoV-2. Las variantes que se han originado porque ese virus ha ido mutando en el tiempo. Mientras más personas se infectan, más mutaciones aparecen.
Y algunas de ellas, muchas de ellas, han sido mutaciones que ni se sienten, que no importan, o que inclusive han generado virus que se mueren. Pero hay otras que han generado virus que se transmiten en la población, que tienen la posibilidad de transmitirse más rápido, de ser mucho más infectivo, de evadir la respuesta inmune generada. Entonces eso hace que una persona que adquiera una de esas variantes infecte a 10, Ahora, infecte a 20 y así se y transmite. en el caso venezolano, ¿cuál es la verdad del impacto de la llamada variante brasileña? Porque aquí, por ejemplo, dice Lisanne Strader, se habla de la cepa brasileña, o de la variante. Se vieron fotos de grupos numerosos de compatriotas en las playas, en carnavales, una semana flexible autorizada. ¿No será esta acción lo que ha provocado la delicada situación actual? Y entonces él dice, cepa brasileña de carnaval. Sí. ¿Cómo determinar qué es la variante brasileña y no Bueno, a lo mejor una errada política de flexibilización? A lo mejor una de las láminas nos permite ver, porque el instituto... Esta, no, la próxima lámina. Esa. Ajá. El Instituto Venezolano, el IBI, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Científicas, tiene un laboratorio que hace análisis de genómica, de epidemiología genómica. Así, va todo el tiempo chequeando, haciendo investigación, tomando algunos de esos pacientes que se han infectado por COVID, aísla el virus, secuencia ese virus y de esa información detecta cuáles son las variantes genéticas. Entonces, cuando vemos ese mapa, nos damos cuenta de que de los 56 casos que tienen la variante P1 y P2, hay 28 casos en Bolívar. 24, sí, sí. Ajá, 24 casos en Bolívar. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? La frontera con Brasil. Entonces, uno se pregunta de dónde vino ese caso que está en Zulia. Posiblemente vino aéreo también, es decir, porque no hay posibilidades de que las variantes hubiesen entrado por la permeabilidad de esta frontera, pero también por la venida de personas desde afuera. Porque ya esas variantes circulan en el mundo. En Estados Unidos circulan, claro, en Europa circulan. Entonces, en Caracas hay 10 casos, en La Guaira 4 casos, en Miranda 17 casos en Miranda. Esos son los casos que están confirmados, secuenciados. Ajá. Es decir, no son los casos totales. ¿Qué llaman P2? Que dice la hay otra dos variante, P2. Hay que haber otra variante, si devuelves a la lámina anterior. Ajá. Hay una variante que se llama P1 que tiene esas de la misma variante brasileña, ¿sí? Una subvariante, digamos. Una surgió en la Amazonía brasilera, en Manaus, claro, y esta surge en Río de Janeiro. Ajá. Entonces son dos variantes distintas. ¿Y son distintas? ¿En qué se diferencian una de otra? Bueno, esta tiene como 16, 17 mutaciones y esta también. No son, filogenéticamente no son las mismas, es decir, no vienen de la misma mamá o del mismo papá viral. Pero las dos tienen esas variantes que están señaladas en azul y en rojo, que son importantísimas porque aumentan la transmisión o porque evaden la respuesta inmune. Y con respecto a la cepa, o a la variante, perdón. A la variante la británica y la sudafricana. Ellas poseen esas variantes también en el espícula, en el dominio de reconocimiento del virus por la enzima. El receptor del virus es una enzima que se llama enzima convertidora 2, que reconoce al virus. Y hay un dominio muy particular de la espícula viral que es reconocido por ese receptor. Esas variantes tienen también aumento del reconocimiento, entonces más fácil entran a las células, y tienen dominios que hacen que el virus ya no sea reconocido por el sistema inmune. Esas dos variantes, tanto la del Reino Unido como de Sudáfrica, han mostrado tener cierta disminución en la respuesta a... Aquí me preguntan, doctora, también, sobre la vacuna china y la vacuna rusa, porque en Colombia están colocando la vacuna china, ¿verdad? Entonces pregunta cuál es la diferencia entre una vacuna y la otra, entre la vacuna rusa y la china, en cuanto a efectividad y en cuanto a principios. La vacuna rusa se basa en vectores adenovirales, una vacuna de 2 inmunizaciones seguidas a los 21 días, en donde se ha clonado en un vector... Para quienes no conocemos eso, ¿qué son vectores adenovirales? Un vector, un adenovirus, el virus de adenovirus, se utiliza en biología molecular... Adenovirales, perdón. En biología molecular como vehículo. Y muchas de las vacunas y de las terapéuticas antineoplásicas se basan en utilizar ese vehículo que es capaz de entrar a la célula y de clonar en él, modificar su estructura genética, sacarle unas regiones que lo hacen duplicarse en la célula, pero en ese sitio clonar otra cosa. Y se utiliza para llevar información genética que queremos hacer. Se han utilizado desde los años 50 los adenovirus como vectores para terapia, ¿no? Para terapia génica, bien sea para vacunas o para llevar genes de interés. Aquí pregunta Goro Zamora Constitución,
Porque hay personas que no han tomado en serio la fatalidad de estos virus. Tanto así que vemos cómo personas no hacen caso de las semanas radicales. Bueno, porque el ser humano no tiene, no todos tenemos la misma formación, no todos tenemos la misma conciencia. Nos dicen que podemos flexibilizar y salimos todos a la calle, salimos a comunicarnos porque además es humano, tenemos un año, claro. tenemos un año o más en estas condiciones en donde ni siquiera nos pudimos saludar como debía ser, porque la distancia lo necesita, porque no nos podemos ver con los familiares, entonces todo el mundo está en cierta forma obstinado. Claro. Aquí dice Lawrence, hoy Vladimir Laguna muy ilustrativo con una doctora María Fernanda Correa, bioquímica, que se nota sabe muy bien de qué habla, sencillez, precisión, muy bien, buscar vocería en la científica. Excelente, Vladimir. Bueno, bien, bueno, gracias Lawrence por tu comentario. Aníbal Gómez pregunta algo que es curioso. ¿Por qué a otras enfermedades no se le ha conseguido vacunas como el cáncer, el SIDA? ¿El genoma humano no iba a facilitar eso? Sí. Esa pregunta es muy buena. ¿Qué le respondería usted? Esa pregunta es muy buena porque resulta que detrás de muchas de esas patologías hay un interés farmacéutico notorio. Y la inversión en buscar estrategias para resolver esas patologías a veces no es financiada por ellos mismos. Entonces ahí hay un dilema ético sanitario a nivel mundial. Las farmacéuticas juegan un poco con nuestras decisiones sanitarias. Con los miedos, tenemos que hacer la pausa. González, en una respuesta rapidita. Buenas tardes. ¿A un vacunado con la Sputnik V se puede adquirir la infección por otra variante que no sea la de Wuhan? Sí. Ya respondido. Bien, vamos a hacer la pausa. Pero no en un 100%, hay un porcentaje. Hay una probabilidad. Bien, hacemos la pausa y ya venimos. Mire, doctora María Fernanda Correa, ¿cuándo vamos a salir del coronavirus? ¿Cuándo estima usted que la humanidad pueda derrotar al coronavirus? Todavía no. ¿Estamos muy lejos de eso todavía? No, ¿Hay que prepararse, digamos? Todavía no. Fíjense, ¿por qué? Porque es que el virus ha demostrado la vulnerabilidad de los sistemas de salud. Claro. Ni los países, ni los países con excelente seguridad sanitaria, ni con un excelente sistema de salud se han salvado. Uno ve lo que ocurre en Estados Unidos. Eso es como un sismo, por ejemplo, por encima de 8. De 8, sí, de la escala. Por muchas normas de seguridad que haya. Pues. No, porque es que además la gente no entiende todavía lo que significan los agentes infecciosos y lo complejo que es detenerlos. Es decir, ¿cuántas veces nos han dicho a todos que nos tenemos que lavar las manos? ¿Cuántas veces nos lavamos las manos antes de ir a comer? Entonces, si nosotros no lo asumimos como hábito de vida, difícilmente vamos a Ahora, evitar. eso que recomendaba al comienzo, usted llega a su casa, quítese los zapatos, agarre la ropa, lávela. En este momento deberíamos volverlo a tomar, sí señor. Así tal cual. Así tal cual. Así tan extremo. Sí. Quítese la ropa, lave y los zapatos quítese, lo eche cloro, todo si eso. usted tiene familia con movilidad en su casa, si usted tiene abuelitos en su casa, lo correcto es que haga eso, que usted se asee porque usted viene de la calle. El virus en las superficies todavía está por unas cuantas horas. Han ido cambiando los estudios que demuestran estabilidad del virus sobre superficie y esas cosas, pero sí usar bien el tapaboca, lavarse las manos con agua y jabón, no necesariamente esas geles y esas cosas, con agua y jabón, bien lavadas las manos. Le preguntaba yo el viernes a unos doctores que vinieron al programa, he visto personas que andan con un spray, incluso familia de uno que andan, caramba, rociando a todo el mundo que ven. Bueno, si el alcohol es por encima del 65%, sí hace. Porque el virus está envuelto en una envoltura lipídica y el alcohol... O sea, todo el mundo debería andar con su frasquito de alcohol, rociándose y rociando a los demás. ¿Sí? Me da risa porque tú me dices, yo te... Sí. Mira, por aquí hemos gesticulado los dos y estamos... Sí, es verdad. Noreli Muro dice, no quedó clara la diferencia de la vacuna rusa y la china. Porque no me dejaron hablar de la China. Sí, correcto. Entonces, la de Rusia... Mientras sea en español, hable de la China y de la rusa. La de la rusa, ya les dije que es un vector en donde se ha clonado un fragmentico del virus, un pedacito del virus. En cambio, la vacuna rusa que llegó a Venezuela se ha hecho inactivando el virus en células. Perdón, me decía de la China primero. La primera, la rusa, es vectores adenovirales, en donde se clonó un fragmentico de la espícula del virus. Es decir, en la espícula del virus se clonó un vector que puede infectarlas, que puede ser inoculado y que va a producir espícula viral y va a producir respuesta
inmunogénica contra la espícula viral. En el caso de la vacuna china, la vacuna que llegó, porque también tienen vacunas basadas en vectores adenovirales, llegó una vacuna que se ha hecho en células en cultivo, es decir, tienen células en cultivo que pueden ser que se infectan con el virus, son células Vero 6, una célula particular que se infecta con el virus, y una vez que las células se infectan, se produce inactivación de ese cultivo de virus en células. Y eso es lo que se inocula utilizando hidróxido de aluminio, creo que es lo que utilizan como adyuvante para la presentación del antígeno. Pero el antígeno que se está presentando es el virus completo inactivado. Una pregunta que quiero hacerle, vamos a suponer que usted viaja o cualquier persona viaja a Madrid o a Miami o a República Dominicana o a La Habana, supongamos, entonces esa persona se coloca la vacuna rusa, ¿verdad? Le coloca la vacuna rusa, pero después tiene que viajar a otro lugar, no esperó el tiempo y entonces se encuentra que para la segunda dosis le ofrecen colocarse la vacuna AstraZeneca o la vacuna china, ¿no lo puede hacer? ¿Qué pasa si una persona se pone vacunas de distintas, una dosis de una y otra de otra? Me imagino que va a generar respuesta inmune contra ambas, contra las ambas presentaciones, para las dos, pero no cumplirías con el protocolo completo de la vacuna rusa, por ejemplo. Entonces, ¿Y se pierde esa vacuna? No, a mí me vacunaron la semana antepasada. ¿Una sola, la primera dosis? La primera dosis y me produjo respuesta, me dio dolor articular, me dio malestar, me dio todo. Y espero, si me miden los títulos, que debo tener anticuerpos contra la espícula viral. Claro. Pero si me ponen a lo mejor la otra, voy a adquirir la respuesta inmune contra varios epítopes del virus posiblemente. ¿Y cómo hacer, por ejemplo, en el caso del acuerdo al cual se ha arribado para que lleguen vacunas, cuando llegan vacunas AstraZeneca y el gobierno de Venezuela ha prohibido esa vacuna aquí en Venezuela? No ha prohibido esa. O sea, entiendo que la AstraZeneca, entiendo que había la no, la prohibieron. En Venezuela no ha llegado ni ha sido evaluada por el Instituto Nacional de Higiene. Pero entiendo la importación de esa vacuna, entiendo la compra de esa vacuna, entiendo que no está permitida en Venezuela, por lo que yo leí, no sé si estoy equivocado. No sé, lo que yo creo que sanitariamente es incorrecto que venga un cualquiera a decidir que importa una vacuna. Las vacunas no son cualquier cosa, son vacunas, son biológicos. La cadena de frío tiene que garantizarse, la estabilidad de esa vacuna y además el Instituto Nacional de Higiene, que bendito sea que existe, bendito sea que hay profesionales de la altura que hay en esa institución, analizan todo el documental, todos los documentos que muestran la seguridad, la eficacia de la vacuna. Es decir, no se le da permiso a una cosa cualquiera, se le da un permiso a un medicamento y más un biológico que cumple con los requisitos de... Ya tengo que despedir el programa, pero fíjese, hay dos preguntas que no quiero dejar pasar rápidamente. Deja que la doctora explique la diferencia entre la primera y la segunda dosis de la vacuna rusa. Ok. La primera dosis tiene vector, el vector que se utiliza se llama adenovirus 26. Y es un adenovirus que no circula en la población. Entonces, para lo cual, si me inoculan la vacuna, no voy a generar una respuesta inmune contra el vector. La segunda dosis es el mismo adenovirus, pero ya no es adenovirus 26, es adenovirus 5, para el cual sí, posiblemente todos, si nos hacemos, y el Instituto de Higiene hace monitoreo de infección por adenovirus en la población, muchos de nosotros a lo mejor ya nos dio ese adenovirus, nos dio esa enfermedad respiratoria por adenovirus, esa gripe por adenovirus, y podemos tener anticuerpos contra el vector. Entonces, por eso, la estrategia vacunal es perfecta porque primero te inoculan la espícula viral con un adenovirus que no circula en la población y después te inoculan con uno que sí circula en la población para que no haya una respuesta contra el vector. Rápidamente, doctor, aproveche de aclarar, dice Luis Méndez, a la comunidad la diferencia entre las pruebas rápidas y el PCR. Ay, caramba. El PCR o RT-PCR es una metodología que detecta genoma del agente infeccioso. Es decir, en este caso es una RT-PCR porque el virus, su genoma es RNA. Para poderlo amplificar y poder determinar que ese genoma está en las células de mi mucosa nasal, tengo que aislar el ARN, transformarlo en cDNA y amplificarlo, dependiendo del número de copias de virus, en donde determinamos esa carga. En cambio, los ensayos serológicos, las tiritas inmunocromatográficas o los ensayos serológicos que miden inmunoglobulinas, miden la respuesta inmunológica contra el virus. No miden genoma viral,
ni antígenos virales, sino miden cómo nosotros reaccionamos contra ellos. Y entonces lo que vamos a medir ahí es anticuerpos producidos contra el virus, y eso es lo que miden, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M generada en la respuesta inicial contra cualquier agente infeccioso, y la inmunoglobulina G, la respuesta mucho más específica contra ese virus. Me están haciendo más señas que el penado 14, como dicen, que tenemos que despedirnos. Gracias, doctora, por acompañarnos, la doctora María Fernanda Correa. Y bueno, Lilianet Víctor dice: excelente programa de hoy con la doctora Correa, quien transmite la información sobre las vacunas de manera profesional, clara y sencilla. La volveremos a invitar pronto. Gracias por acompañarnos y sigan con la programación de Globovisión. Será hasta mañana.